Quiero compartir con usted mi opinión. Esto es una muy buena época por la crisis que estamos viviendo de salud, pero que nos está poniendo los pies en la tierra en lo económico y lo político, de analizar el modelo de desarrollo en Costa Rica. En 1940, el presidente Calderón Guardia rompe con diferentes decisiones, desde el Código de Trabajo, la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Universidad de Costa Rica y otros tantos temas más, con el modelo liberal que había sido el promotor de una democracia liberal en la cual lo que importaba eran derechos políticos y demás, pero poco la solidaridad y poco se preocupaba por la intervención del Estado en diferentes temas para buscar disminuir la desigualdad. Rompe don Rafael Ángel Calderón Guardia con eso y su gente, y durante 40 años, inclusive ahí el Partido Liberación Nacional toma una bandera totalmente comprometida con muchas de esas luchas. Inclusive don Daniel Oduber siempre habló de que en 1940 el país y el modelo de desarrollo había cambiado. Ese modelo nos duró 40 años, una cuarentena de años, hasta 1980, cuando vino la crisis del petróleo y el modelo bruscamente cambia nuevamente hacia una democracia que yo llamo economicista, donde solo importaba el debe y el haber y no el deber y la responsabilidad de hacer para toda la sociedad para búsqueda del bien común. Se fue priorizando, vino un modelo financista donde los sectores financieros se hicieron muy fuertes y resulta que la desigualdad creció. Hoy, 40 años después, otra cuarentena, desde 1980 a la fecha, estamos en un momento para revisar de nuevo el modelo de desarrollo en Costa Rica. Y definitivamente no puede ser este modelo economicista que nos han vendido, porque la importancia del Estado fuerte y eficaz, es fundamental como Estado solidario para el desarrollo y para atender crisis como la actual. Hay que pensar, hay que analizar para empezar a partir del 2020 una cuarentena positiva para nuestro país. Esa es mi opinión. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. Los niños y las niñas tenemos derecho a estar informados sobre el COVID-19 y sentirnos tranquilos, seguros y confiados. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Un periodismo moderno, investigativo, que hace inmersión, no mide el peligro y tiene el compromiso de ayudar. Investigación, profundidad, crónicas y reportajes en Testigo Directo. Historias diferentes.
Noticias Telediario te llevamos todo sobre el COVID-19. Información de primera mano, veraz y actualizada. Todo lo que querés saber del coronavirus, cómo, cuándo y dónde lo necesites. En nuestras ediciones de las 5:45 de la mañana, 11:45 de la mañana, 7 de la noche y la edición estelar a partir de las 8 de la noche. Y también contaremos con una edición especial todos los domingos a las 8 de la noche. Somos el canal que te mantiene informado del COVID-19. Somos Canal 8. Somos más. Esta época de esta pandemia, que por mucho tiempo nos va a tener ocupados, la hemos visto en algunos casos solo de una perspectiva que es el tema de salud, pero hay otros vértices que podrían llevarnos a analizar qué está pasando, qué mundo va a tener el planeta y especialmente nuestro país, después de que nos acostumbremos, si es que no pasa esta pandemia, que nos acostumbremos a vivir con ella. Para eso he invitado al buen amigo, escritor y filósofo Fernando Araya para conversar sobre diversos temas alrededor de este 2020 que pareciera mostrar cambios sustanciales en la forma de vivir y de relacionarse los individuos. Un gusto tenerte por acá, Fernando. Un gusto, Claudio, volver a compartir con vos y con el programa. Salud, como siempre. El gusto es nuestro de tenerte, siempre conversar con vos es más que agradable. Mira, todo el mundo habla de los riesgos de salud y hasta de los riesgos económicos alrededor de la pandemia, pero poca gente habla de los riesgos políticos. Hace algunos días, en una conversación que teníamos por teléfono, yo te decía a vos que hay algo que puede estar corriendo mucho riesgo en la actualidad, y es la democracia. Porque en muchas latitudes del mundo, inclusive en democracias sólidas, se están tomando muchas decisiones autoritarias dentro del marco de la emergencia y de la urgencia, y pudiera ser que en países no tan fuertes en su democracia, algunos gobernantes se enamoren del autoritarismo y de esa forma de tomar decisiones rápidas, veloces, con parlamentos muy complacientes, y eso puede ser en detrimento de la democracia. ¿Qué opinión te merece? Bueno, mira, antes de iniciar la pandemia, ya en el mundo había una contradicción principal, política, ideológica, entre lo que podríamos llamar el orden autoritario y el orden liberal. Cuando decimos el orden liberal, nos estamos refiriendo al principio de la pluralidad, de la diversidad, de la formación de consensos a través de la conversación, del diálogo, del proceso de toma de decisiones. A eso me refiero cuando hablamos del orden liberal. Y el orden autoritario, que tiende a eliminar la diversidad, la pluralidad y a buscar tomar decisiones de manera más rápida con un grupo más centralizado. Esta era la contradicción principal en el mundo anterior a la pandemia, que además se veía reforzada por todo el tema del cambio tecnológico, la inteligencia artificial, la posibilidad de controlar y dar seguimiento a las personas a través de los instrumentos tecnológicos. Entonces nos estamos acercando a un mundo orwelliano, ¿verdad? Como ya sea este mundo bajo control del gran hermano, ¿verdad? A través de la tecnología. La contradicción ya existía, ya estaba en desarrollo, y vino el virus, vino la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es acelerar esa contradicción. Hoy la posibilidad de que los gobiernos y de los estados tengan la tentación de controlar a la población a través de instrumentos tecnológicos diversos y a través de los aparatos corrientes de carácter policial o militar, esa tentación existe hoy de manera más acelerada que como existía antes de la pandemia. Y a mí me parece que después de la pandemia, en el mundo post-pandemia,
esa contradicción va a seguir siendo la contradicción que marque las relaciones internacionales y las relaciones políticas de nuestro mundo, de un mundo que será muy distinto al mundo previo a la pandemia. Interesante lo que planteas, porque entonces podríamos estar haciendo un símil en un experimento, en un laboratorio a nivel mundial, para ver qué régimen es más eficiente, si la democracia o el autoritarismo. Y desde esa perspectiva, algunos podrían concluir que el autoritarismo es más eficiente en la pandemia, que los resultados fueron mejores. Y uno podría revisar algunos elementos de autoritarismo, como por ejemplo en China, ¿verdad? Donde hay cuestionamientos alrededor de si solo fueron 3.000 los que murieron del COVID, pero también se ha vendido mucho la idea de que los chinos fueron muy eficientes, construyeron rápido, en 10 días un gran hospital, atacaron la pandemia, no salió de una ciudad la pandemia. Y por otro lado también se habla mucho, bueno, siendo este país China un régimen dictatorial, un partido dictatorial, pero también se habla mucho de Vladimir Putin y sus decisiones, que también hay que entenderlo, es un país de zares que se acostumbró, inclusive a los rusos les gusta ese tipo de liderazgo, ¿verdad? No es que los rusos están deseando tener líderes débiles o muy democráticos, les gusta el estilo de Putin, pero digamos, para traernos el tema más cercano, yo he visto a muchos costarricenses anonadados, enamorados del presidente de Bukele en El Salvador. Y el presidente Bukele en El Salvador ha tomado decisiones realmente arbitrarias antes y dentro de esta pandemia. Inclusive recientemente, la semana pasada creo que leía que porque no le habían hecho caso en un municipio, había dado la orden de que no podían salir esa gente ni siquiera a comprar alimentos ni medicinas. Le dio la orden al ejército de que tenían que estar confiscados en sus casas. Y alguna gente aquí en nuestro país habla de que Bukele realmente sí sabe gobernar. Entonces, hay elementos que bien nos planteabas vos antes, que ya venían diciéndonos de que había no solamente un gusto de los gobernantes por ser autoritarios, sino, que aquí es lo que me preocupa a mí, ciudadanos que estaban pidiendo autoritarismo porque la democracia es muy lenta, las decisiones son muy lentas y queremos más velocidad. Bueno, mira, a ver, el tema del autoritarismo es más profundo que el de la eficacia, que el de la eficiencia. En determinadas circunstancias, circunstancias de guerra, circunstancias de emergencia nacional, circunstancias de crisis sanitaria, se requiere eficacia y se requiere ejercer el poder que se tiene. Ok, entonces, ¿cuál es el tema del autoritarismo? El tema de fondo del autoritarismo es cuando se niega la libertad y el régimen de libertades de manera permanente, no en una coyuntura de guerra, no en una coyuntura de crisis sanitaria, porque puede ocurrir que eso pase, que en situaciones de guerra se requiera limitar, restringir los movimientos de las personas, etc. Pero ¿dónde está la tentación de eso? Está en querer hacerlo permanente. Querer hacerlo permanente. Yo no sé si el presidente de El Salvador, en su intención no publicada, existe la intención de crear una dictadura permanente en El Salvador y una restricción permanente. Hay que tener en cuenta también que, bueno, que hay un problema en El Salvador de guerra interna con el narcotráfico, que es mucho más grave que otras zonas del mundo, etc. Con esto yo no quiero suavizar, digamos, las observaciones críticas en relación a Bukele. Lo que digo es que estamos en el terreno, actuando en el terreno, y entonces puede ocurrir que la evaluación final del proceso no tenga por qué ser tan negativa para las decisiones que haya tomado Bukele. Habría que ver. Yo creo que estamos en proceso. Estamos en noticia en desarrollo, Claudia, estamos en noticia en desarrollo. Hay que buscar que se fortalezca la democracia política, el respeto a los derechos humanos, hay que presionar en esa dirección, pero estamos en noticia en desarrollo.
y me parece a mí que hay que darnos una pausa para poder evaluar a la larga por dónde van no por dónde se están disparando los tiros ahora, sino a dónde nos van a llevar estos tiros que se están disparando. ¿Quién te hacía la consulta? Porque dentro del marco de esta emergencia, como lo planteabas muy bien vos, y ese laboratorio que digo yo que puede ser un laboratorio social para medir hasta dónde puedo fortalecer mi poder, hay muchos gobernantes, no pensemos solamente en Centroamérica, alrededor del mundo, que esta pandemia puede ser un buen ejercicio para esos autoritarismos, para esas fuerzas que requieren para la toma de decisiones, si el ciudadano, como bien lo planteabas vos, después de esta evaluación dice, qué bien caminaron las cosas cuando ese presidente ejerció con poder, cómo estorba a veces la Asamblea Legislativa para que un presidente o un parlamento, para que un presidente pueda tomar esas decisiones rápido. Vieron qué bien funcionó aquí, vean allá, se pusieron tan democráticos, dejaron tantas libertades de circulación, dejaron tantas libertades de expresión, consultaron tanta gente para tomar decisiones y vean cuánta gente murió. Entonces ahí es donde yo me cuestiono. ¿Será esto un laboratorio que al final de cuentas... Bueno, eso no ocurre en Alemania, no ocurre en Corea del Sur, no ocurre en Dinamarca. O sea, hay muchos países democracias sólidas donde las medidas restrictivas fueron un tanto más flexibles y los resultados no son malos. El tema de fondo para mí, y vuelvo a decir... Otras democracias muy sólidas como Suecia, que hoy se le cuestiona cómo tomar las decisiones. Sí, entonces hay una experiencia en desarrollo, hay una noticia en desarrollo que tenemos que evaluar con cierta parsinomia para no caer en juicios precipitados, y para aprovechar un poco esta circunstancia y educar, que es una función de los medios de comunicación, o debería serlo, ¿verdad? Educar a la población en el valor trascendente de la dignidad de la persona. Y la dignidad de la persona está relacionada con la libertad y con el régimen de libertades. Y entonces hacer entender que en determinadas circunstancias esto puede sufrir limitaciones, pero que no son estructurales a las sociedades democráticas, como sí lo son en el caso de la experiencia rusa o la experiencia china, donde la restricción a las libertades no es un asunto del virus, es que viene... No es novedoso. No es novedoso, eso viene desde hace 50, 60 años, ¿verdad? Entonces, lo novedoso es tener libertades. Lo novedoso sería tener un régimen de libertades. Entonces, en las sociedades que responden a una tradición del orden, llamémosle liberal, la tentación del autoritarismo está en tomar decisiones con la intención estratégica de crear una dictadura o de crear un favoritismo para el grupo que está en el poder ahora. Ahí sí estamos en peligro, ahí estamos en riesgo. Yo no puedo decir, si en el caso del presidente de El Salvador hay esa intención, no lo sé. O en el caso de algunos sectores del ejército salvadoreño, hay esa intención. Pero en El Salvador ha existido también un proceso histórico donde el autoritarismo ha estado muy presente. Ah, sí, claro. Diferente sería en el caso particular nuestro, que ahora más adelante lo vamos a estudiar, donde la democracia, o el caso de Uruguay, el mismo Chile, donde la democracia ha sido más sólida, pero en otros países de América Latina, en donde el autoritarismo, y que vienen las raíces del latinoamericano, ¿sí? Nos empezamos a buscar todos los cacicazgos políticos que ha habido en la historia de América Latina, no nos alcanzaría el programa, pero puede ser que en algunas latitudes del continente nuestro, para centrarlo un poquito más, pueda haber ese gustillo por volver a esa línea del autoritarismo. Ese gusto en América Latina es más que un gustillo, ¿verdad? O sea, eso está en la historia de América Latina, la tentación caudillista, la tentación militarista, autoritaria, está ahí presente. Y una de las cosas que más preocupa en América Latina ahora, en el contexto de la pandemia, es que no solo tenemos una crisis sanitaria, y esto ya lo podemos aplicar al caso de Costa Rica, no solo tenemos una crisis sanitaria, y no solo tenemos una recesión económica que según un estudio de la CEPAL
va a elevar el nivel de pobreza en 200.000 millones de personas en América Latina, lo cual es una cosa catastrófica. No solo tenemos un problema de recesión económica, un problema de crisis sanitaria, tenemos un problema de decadencia de la calidad en las élites políticas. Y eso es algo que yo vengo estudiando desde hace ya bastante tiempo, y para el caso de Costa Rica yo sitúo el inicio de la decadencia de la calidad de las élites políticas a principios de los años 90 o poco antes de 1990. O sea, ahí hay un proceso de decadencia intelectual, de decadencia cultural, de decadencia de liderazgos, lo cual no quiere decir que no hayan habido personas de alto nivel, pero en el conjunto del sistema se produjo una caída de la calidad. Una caída de la calidad que nos ha hecho mucho daño, nos está haciendo mucho daño ahora, y ese es un fenómeno general con algunas diferencias en América Latina. Pero yo llamo la atención sobre eso. Nosotros tenemos una crisis sistémica porque no es solo una crisis sanitaria a nivel, es económica, es de élites, es una crisis que tiene que ver con la calidad de los sistemas educativos y culturales. En fin, este es el problema. Y entonces, ¿qué hacer con eso? Yo lo que he planteado en otras ocasiones es, bueno, debemos avanzar hacia la reinvención de las élites. Hay que reinventar las élites. Cuando digo las élites me refiero a las élites políticas, pero también a otras élites, porque si nos vamos a las élites culturales, a las élites religiosas, a las élites económicas, vamos a encontrar fenómenos. Sindicales. En las élites sindicales, gremiales, vamos a encontrar un fenómeno semejante de decadencia de la calidad. Los sindicatos, lo encontrás en la UCAEP. Hay una decadencia total de liderazgos, de calidad de liderazgos. Exactamente. Y esta es una de las grandes diferencias de esta crisis en aspecto de la recesión económica y de la crisis política actual en relación a la crisis del 80-82 en Costa Rica. Hay que recordar que en el periodo de la crisis, llamémosle del 7-8 al 8-2, hay que recordar el tipo de liderazgo que existía en Costa Rica entre 1965 y 1978-80. Uno puede estar en desacuerdo o no con esos liderazgos, pero no se les puede negar calidad de liderazgo, solidez, robustez. O sea, uno no le puede negar eso a Danilo Duber Quirós, no se le puede negar solidez de liderazgo y cultura, ilustración. Recuerde que Danilo Duber Quirós escribió su tesis de grado sobre Platón. Sobre Platón, pero además habían otros personajes. Isaac Felipe Azofeifa en el campo de la literatura, bueno, José Figueres Ferrer, que venía. Entonces, nosotros, estos liderazgos de la Costa Rica de los 70 y de la Costa Rica que enfrenta la crisis del 80-82 no existen hoy. No son odiosas las comparaciones. Y no quiero caer en comparaciones, porque hoy hay grandes valores intelectuales y técnicos. Pero son particulares. Pero estamos hablando de que el sistema en su conjunto ya no está permeado por la calidad de algunas individualidades. Y esas calidades individuales también son reticentes a participar de la política. Pero ahora que nombrabas a don Daniel Oduber, se me venía a mí a la mente, en uno de sus escritos, y que a todas luces lo conversamos mucho los que nos gusta un poquito de la historia del país, que en 1940 se rompe con la democracia liberal en Costa Rica y entramos a una democracia social. Ya no solo eran los valores políticos que los famosos liberales nuestros promovían, sino también que empezamos a preocuparnos por la solidaridad, por la justicia social. Y el mismo Daniel Oduber reconocía que ese cambio se da en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia. Y hay elementos adicionales anteriores, podemos hablar de González Flores, podemos hablar de Bolio, que venía haciendo reformas en el campo obrero,
Podemos revisar muchos otros temas y encontraremos algunos grandes pensadores buscando un equilibrio social, pero es en el 40 que se da. Yo en mi comentario al principio del programa hacía referencia que es curioso, ahora que estamos hablando tanto de cuarentenas, resulta que del 40 al 80 que nombrabas vos ahora, es una cuarentena de años. Y hay un cambio de modelo. Y después entramos a una democracia a partir de los 80 por la crisis que se presentó, que hay muchos elementos también que se pueden estudiar, que nos ha llevado hasta la fecha, 2020, curiosamente, otra cuarentena de años, bajo un sistema donde los grandes ganadores han sido los grupos financieros, que ya han demostrado que no han tenido capacidad para salir de la crisis del 2008, y no van a tener capacidad tampoco en esta, sino es con la participación del Estado. Entonces yo me cuestionaba en un artículo hace algunos días que escribía, si no estaremos al inicio de una nueva cuarentena. En 2020 no será necesario que en Costa Rica y en otras latitudes, pero hablo de Costa Rica que es la que más me preocupa, más me interesa, revisemos el sistema democrático, político, social, para buscar nuevamente esos equilibrios, porque durante esta cuarentena, del 80 al 20, las desigualdades han aumentado sustancialmente. Algo que habíamos logrado disminuir del 40 al 80, lo logramos aumentar a la fecha. ¿No te has cuestionado pensar en esas cuarentenas de años? En esos números? Bueno, no sé si será una cuarentena lo que viene, pero evidentemente... Yo es que lo digo con mucha esperanza, que sea una luz de esperanza. ¿Sí? No creo que sea una cuarentena, un periodo de 40 años, con un gran cambio que se pueda producir, pero evidentemente sería desaprovechar la coyuntura, no hacer un ajuste social, lo que yo llamo un ajuste social sistémico en Costa Rica. Este es un momento para hacerlo, pero no es difícil, nunca es fácil este tipo de cosas. Yo coincido con vos en que estamos en el momento que antecede la posibilidad de concretar un ajuste social sistémico. Podemos hablar después de qué se trata esto, pero quería retrotraerme un poco. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hay que recordar una cosa acá. El paradigma político, jurídico-político que se establece en la Asamblea Nacional Constituyente del 49 se le conoce como el paradigma del Estado legítimo. Así es el nombre, digamos, científico del modelo de Estado y de sociedad que se establece en el 49. Pero el modelo de Estado legítimo es un modelo liberal por el área política, el área del diseño estructural, del Estado, del gobierno, del principio de pluralidad, y es un modelo social. Por eso es una especie de liberalismo social el que establece el paradigma, porque crea o consolida las garantías sociales, la mejora de las relaciones laborales, la búsqueda de la justicia distributiva, etcétera, etcétera, de manera que se produce del 40 al 50 una especie de lo que Rodolfo Cerdas llamaba, tenemos dos bloques luchando entre sí, pero el resultado histórico a los dos bloques se debe, el resultado histórico del Estado legítimo, ese Estado social y liberal al mismo tiempo que crea la Constitución del 49. Y hay que tener en esto importante para validar esta tesis, es recordar que una de las principales reformas sociales que lo estuvimos conversando en nuestra conversación, valga la redundancia, telefónica, del año que se produce entre 1920 y 1925, que es la creación de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, no como una institución privada, ojo, se produce durante siendo líder político nacional don Ricardo Jiménez Oriamuno, que es uno de los grandes liberales, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir aquí es que en el caso de la historia costarricense no hemos tenido, o hemos tenido muy pocos, ahorita no recuerdo a ninguno, liberal que pueda ser calificado de extremista liberal. Muy pocos o no los hemos tenido. Y esta tesis
se la oí yo plantearla a don Rodrigo Carazodio, una oportunidad que conversé con él, y a don José Joaquín Trejos, una oportunidad que conversé con él. Es una tesis importante para que en Costa Rica salgamos también de los grandes estereotipos ideológicos que sirven mucho para poder hablar, pero no decir nada. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiere su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. Juntos limpiamos los juguetes, el control del tele, el play, la tableta y el celular. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras. Porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Telediario La Revista. Lunes a viernes, 8 de la mañana por Multimedios. Somos variedad. Somos el 8. Somos más. Saber vivir es tomar lo mejor de la vida a nuestro favor. Y en este espacio le hablaremos de maravillosos tratamientos que le harán cambiar su vida. Los invito a que nos acompañen de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Multimedios. Cuando antes, hace un rato, nos hablabas de las élites políticas que tus estudios y tus investigaciones te han llevado a la conclusión de que se ha deteriorado y que esas élites hoy no se perciben, que hay individualidades, sí las hay, gente que se preocupa, gente que estudia, sí la hay, pero dentro del marco de querer empujar o llegar al poder ya no están presentes. Y me llevas a pensar nuevamente en 1940, donde no solamente está el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, sino que está un hombre que era otro sabio, como era Monseñor Sanabria, estaba también Manuel Mora, pero habían unos jóvenes prometedores que comulgaban con muchas de estas ideas, que era el Centro de Estudios Nacionales, donde estaba Rodrigo Facio, Paso Feifa, Daniel Oduber. Entonces también había una beta sustancial de gente que ya tenía ciertos años y gente nueva que comulgaba con esos cambios.
A lo mejor muchos de estos nuevos nos alcanzaron hasta el 80. Pero aquí viene la pregunta que te quería hacer oyéndote. Es muy diferente esa democracia liberal en lo político antes del año 40 a lo que algunos hablan de la democracia liberal a partir de los años 80, pero con una visión economicista. Por eso yo me niego a llamar a esa parte del año 80 en adelante una visión de democracia liberal, sino que le digo economicista, para hacerla, diferenciarla de aquella que abrió los espacios para los grandes cambios políticos, como fue antes de 1940, como bien nos planteabas. Y la segunda social, y después decís que hay una mezcla entre lo social y lo político. Pero a partir de los 80 parece que lo que va a priorizarse es el aspecto meramente económico dentro de una gran crisis que se siente con más fuerza en 1980. Entonces hay un cambio que también viene permeado por Ronald Reagan, por Margaret Thatcher, por un modelo a nivel internacional que es copiado, que es captado acá, y hay un cambio de esa democracia social liberal que vos decías, y se queda mucho en lo liberal, pero en lo liberal económico. Bueno, mira, diría que lo que hay es un cambio en la sensibilidad de un sector de las élites políticas, Las élites políticas después de los años 80, después de la gran crisis de los 80, enfatizan en su narrativa, en su discurso, los aspectos que tienen que ver con economía y finanzas. Enfatizan eso. No quiere eso decir que los sistemas políticos de gestión del Estado y de gobierno dejaron de ser sistemas dentro de las democracias liberales. El caso de Costa Rica es claro porque, por ejemplo, la creación de la Sala Constitucional, que es uno de los hitos de la democracia política, nace en ese periodo. Yo haría una distinción aquí, Claudio, muy esquemática, muy escolar si se quiere, pero que permite entender un poco cuál es el juego en el que hemos estado desde finales de los 80 y desde los 80. Y quizás a lo largo de toda la historia desde los 40, hay corrientes políticas e ideológicas que son reduccionistas, economicistas, que reducen el sistema básicamente al mercado, básicamente a dinero, mercancía y consumo. Hay ahí una expresión extrema. Yo a esa expresión extrema le he llamado anarcocapitalismo. Es una tesis de ultraliberalismo anarcocapitalista. Ahora podemos hablar de eso. Pero hay otras corrientes que son como la antítesis de esta, que se sitúan en el otro extremo, que son corrientes o estatistas o neoestatistas, y que tienen un lejanísimo origen. Este origen supongo que no les va a caer muy bien, en aquella frase de Benito Mussolini: todo en el Estado, nada fuera del Estado, todo para el Estado. Esa tesis de Mussolini, que era la tesis de Stalin, que era la tesis de Hitler, que era la tesis... En algunos tiene vigencia todavía. Esa tesis es el punto extremo, es la antítesis extrema de la tesis de anarcocapitalista. Bueno, yo no soy anarcocapitalista, pero no soy estatista en ninguno de estos casos, porque mi planteamiento, lo que he venido estudiando y lo que he venido escribiendo, indica que el gran fracaso de las élites políticas latinoamericanas es no haber logrado la síntesis del mercado y del Estado. Ese es el gran fracaso. Esa síntesis, esa unidad, se desprende de los hechos. Vos no podés... bueno, ¿qué hizo el gobierno de China a partir del 73? Introducir mecanismos económicos de mercado. ¿Y qué fue lo que después tuvieron que resolver? Bueno, vamos a introducir mecanismos económicos de mercado, pero vamos a mantener el poder unipartidariamente. Hasta ser un híbrido como hoy en día. Hasta ser un híbrido como hoy en día, que le llaman socialismo chino, pero de socialismo no tiene nada, ahora podemos hablar de eso. Se trata de un capitalismo
de Estado dictatorial. Eso es lo que tenemos en China y en otros lugares. Entonces, yo tengo esta tesis, a propósito de eso, ya que estamos hablando un poco, yo tengo esta tesis. Lo que se ha llamado desde antes de 1917 socialismo es en realidad una forma de capitalismo. Ha sido siempre una forma de capitalismo, con la diferencia de que no responde a la tradición liberal, sino a la tradición autoritaria. Y entonces hemos creado capitalismos de amigos o capitalismos de Estado bajo el régimen político dictatorial. Pero eso no es, eso no ha sido socialismo, no es socialismo, y nada de lo que existe hoy es socialismo. Y claro, perdona, Claudio, sí, claro, esto nos lleva a la discusión. Bueno, pero entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos con ese término, con ese vocablo? Bueno, podríamos entrar a discutir eso, pero lo que quiero decir es esto. Hasta ahora, el vocablo socialismo ha sido un instrumento de comunicación ideológica, de comunicación política y de manipulación emocional. Ni siquiera llega ese planteamiento a ser una ética aceptable, porque en las tradiciones históricas de la historia universal, la ética confuciana, pensando en China, o la ética taoísta, o la ética judía, o la ética judeocristiana, evidentemente son más integrales y más completas que eso que llaman con la palabra socialismo. Esto para decirte... Me encanta oírte y quiero meter la cuchara, porque me estás llevando con ese análisis que haces de que no ha habido socialismo y que muchos, después de 1990, 89, 90, después de la caída del muro y de la Unión Soviética, muchos han seguido un poco con esa añoranza del socialismo, pero dentro del marco de que lo que hizo caer y desintegrarse la Unión Soviética no fue un solo balazo, no fue una bomba, sencillamente fue el fracaso económico que representó y se desintegró. Y al llevar el pensamiento ahí, recuerdo a Pierre Rosaballon, el sociólogo y investigador francés, cuando en 1990, casi posterior a la caída de los regímenes comunistas, él hablaba de la posibilidad de una democracia iliberal, pero no tenía como mucha resonancia. Se habla que después de la segunda década, o a partir de la segunda década, después de 2010 en adelante, han aparecido muchos tentados por esa democracia iliberal, tipo pues, el presidente de Polonia, el presidente de Hungría, alguna gente mete ahí a Putin, otra gente habla inclusive hasta del mismo Donald Trump, el caso de Bolsonaro, que son líderes con grupos que quieren un Estado centralizado para tomar las decisiones, que no creen mucho en el Estado de Derecho y de Justicia, pero que sí les gusta el proceso electoral para llegar al poder. Y de repente, podríamos meter inclusive a Venezuela en ese mismo rango, las elecciones para llegar al poder, pero después esas democracias iliberales cortan las libertades políticas para que ese grupo pueda tomar las decisiones en una forma veloz. Entonces volvemos a lo que inicialmente hablábamos al principio, dentro del marco de la crisis de la pandemia, decisiones autoritarias que se toman por bienestar de la salud, pero que pueden gustarle a algunos gobernantes y a algunos ciudadanos. Entonces esas democracias iliberales pareciera, también oyéndote a vos en esta última parte que comentaste, que podrían ser también una tentación para ese híbrido que no llega a ser socialista, que no llega a ser comunista, pero que puede mantener cierto tinte, cierto gusto por el autoritarismo para tomar esas decisiones que se supone que son contra el Estado de Derecho, pero que son necesarias y son justas. Bueno, mira, lo que planteas es un tema muy de fondo, muy profundo. Te puedo decir esto. Las democracias, lo que llamamos democracias, sobre ese término podemos conversar también.
Pero lo que llamamos comúnmente democracias liberales, hasta 1990, se enfrentaban a un tipo de adversario, porque no es, para no llamarle enemigo, sino un adversario, que buscaba sustituir las democracias liberales con lo que llamaban en ese periodo que va del 45 al 90 como democracias populares o democracias directas, etc. Bueno, ese tipo de adversario cayó, fracasó por el aspecto económico y también por la restricción de las libertades públicas en su sistema de gobierno. Pero posterior al año 90 surgen corrientes que ya no plantean directamente la sustitución de las tradiciones liberales, o sea, del orden liberal, el orden de libertades, de asociación, de libertad de movimiento, etcétera, no plantean ya directamente la eliminación de ese orden, sino que trabajan dentro de ese orden y a través de procesos electorales toman el poder. Y luego de tomar el poder, aplican una intencionalidad estratégica que lleva a suprimir el orden liberal. Este fenómeno es un fenómeno novedoso del contexto político posterior a los 90. Y es novedoso, y los pensadores que trabajan el tema de las tradiciones liberales y las tradiciones autoritarias ciertamente no lo han resuelto, no han logrado encontrarle la explicación, digamos, al fenómeno. Pero el fenómeno existe, el fenómeno se da. Hay casos como los que señalás que pueden estar indicando ese fenómeno. Pero entonces volvemos a lo que dijimos al principio, la gran contradicción de la época prepandemia, de la época de pandemia y la época post-pandemia, la gran contradicción política e ideológica es la que enfrenta a las tradiciones del orden liberal con las tradiciones del orden autoritario. Y eso no es nuevo. Eso viene ocurriendo en el caso de la civilización occidental desde los tiempos de la Grecia clásica, desde el enfrentamiento entre Esparta y Atenas, por ejemplo, viene ocurriendo ese fenómeno. Hay una obra de Jacques Pirain, un historiador de la Escuela de los Anales francesa, una obra de historia universal que está montada sobre explicar cómo la contradicción entre el orden, llamémosle en términos contemporáneos, el orden autoritario y el orden liberal viene desde antes de los tiempos de la Grecia clásica. Los 9 volúmenes del libro de Jacques Pirain están basados en esa interpretación y hace un repaso de toda la historia como estas dos fuerzas que se vienen enfrentando por milenios y por siglos, quizás desde que nuestros antepasados simiescos bajaron del árbol, ¿verdad? Y se reunían en las primeras hordas. Mario Vargas Llosa y otros autores, Carlos Fuentes y otros autores de distintas corrientes, refieren que en aquellas hordas primitivas existió de pronto el brujo, el chamán, la bruja, etcétera, que se presentaba ante el resto de la manada como el que comprendía los alineamientos estelares. Y entonces era como el iluminado. La historia de los iluminados no ha terminado. Hoy hay muchos iluminados y en un libro reciente que escribí que se llama La tentación perversa o la ilusión perversa, una ilusión perversa, humanos esclavizados por los odios que cultivan, hago referencia a esta historia de los iluminados. La historia de los iluminados, de pequeños grupos, de una persona, de un partido, de una iglesia, de un estado, de un gobierno que de pronto se presenta como la que conoce lo que vos necesitas para ser feliz. Y entonces, como ellos lo conocen, usted tiene que obedecerles. Nuestra gran tentación en la historia universal y hoy es que un grupo de iluminados nos venga a decir lo que necesitamos para ser felices. Había un premio Nobel, creo que es búlgaro, que hacía referencia a que el secreto es la médula del poder.
O sea, todos aquellos que quieren el poder, quieren accesar a los secretos de sus adversarios para poder tener el poder absoluto. Vos antes hablabas de lo que representa la tecnología y de los controles que se han querido establecer conociendo los gustos, conociendo las ilusiones, ahora que hablabas de tu libro, de la gente para poderlos ir orientando, entre comillas orientando, hacia un grupo o un partido político que los pudiera representar. Entonces, ese umbral del uso de la tecnología, en Costa Rica, hace algunos días, hace algunas semanas, fue todo un tema de discusión que lo acalló un tanto el tema de coronavirus, pero hace algunas semanas estábamos hablando de la Unidad Presidencial para el Análisis de Datos, la UPAD, que era un poco esa idea de George Orwell que vos planteabas, de conocer cada movimiento, de tener espías en toda la sociedad, ese gran hermano. Y esa tentación no solamente se ha dado en Costa Rica, se da en el mundo entero a través de la tecnología. Entonces me llevas a pensar y oyéndote a reafirmar el riesgo en que se encuentra la democracia como ese sistema imperfecto, pero hasta la fecha el mejor sistema humano para poderse gobernar, desde mi visión. Pero siento que sí, efectivamente, la democracia, dentro del marco de la tecnología, de las ambiciones del poder, de las limitaciones y de la velocidad que se quiere para la toma de decisiones, para muchos la democracia empieza a ser no un buen sistema, sino más bien una obstrucción para esa velocidad que está requiriendo el mundo, partiendo de que la tecnología da esa velocidad y las acciones de los individuos más bien son lentas. Bueno, la tecnología da la oportunidad de la velocidad, de la eficacia, pero da la oportunidad también de una nueva calidad de las relaciones. Y aquí es donde yo vislumbro un rezago de nuestras élites políticas. Nuestras élites políticas, por supuesto no todos individualmente considerados, pero nuestras élites políticas están bajo unas dinámicas que ya no responden a las características del mundo contemporáneo, de las sociedades contemporáneas. Hoy, un partido político que tenga sus oficinas en Avenida Central, que busque la manera de abrir oficinas en cada uno de los cantones, oficinas en las provincias, y que tenga ahí funcionarios que atiendan y tengan la puerta abierta y una bandera, ese partido político es totalmente ineficiente en el mundo actual, pero eso no quiere decir que entonces montemos un régimen donde solo haya un partido político. Ya eso no quiere decir eso. Lo que eso quiere decir es que hay que innovar y adaptarse. Es lo que yo llamo la reinvención de las élites, de todas las élites, no me refiero solo a las élites políticas, ¿verdad? La reinvención de las élites y la reinvención de sus estructuras, evidentemente, ¿verdad? Entonces hay una transformación organizacional y mental y emocional de nuestras élites que no está ocurriendo con el ritmo que requieren las sociedades actuales. Entonces hay un gran desajuste, hay una falta de sintonía. Si vos te pones a ver el desempeño, y yo quiero aprovechar esta ocasión, Claudio, para felicitar a las autoridades de salud, a los funcionarios de salud, claro, a los médicos, a las enfermeras, a los administrativos del sector salud, porque han actuado con criterios técnicos y con responsabilidad social. Pero eso es el sector salud, donde hay expertos, donde hay técnicos expertos. Pero si te pones a ver el ámbito político, en el ámbito político están muy por debajo de lo que ha sido el desempeño del sector económico. Salud. Que además el desempeño del sector salud no es que cae del cielo. No, es una apuesta de décadas. Es una historia
de Costa Rica, que va antes de la creación del Seguro Social, de la Caja del Seguro Social. El Ministerio de Salud, creado por don Ricardo Jiménez Oriamuno. Por don Ricardo Jiménez Oriamuno. Viene desde hace muchos años. Entonces, lo que hoy estamos viendo en Costa Rica y por lo cual hay que felicitar a estas personas y felicitarnos como sociedad, es el resultado de una historia de muchas décadas, donde el aporte técnico ha sido valiosísimo y el aporte político también, en otros momentos de la historia. Lo que yo he sostenido es que hay una pata de la mesa que nos está quedando debiendo. Pero ¿hacia dónde iremos? En los 2 minutos que nos quedan, desde la perspectiva de Fernando Araya, para el caso particular de Costa Rica, ¿hacia dónde iremos? No sabemos cuánto va a durar esta pandemia, ¿no? A lo mejor lo más posible es que tengamos que vivir con ella y con otras más, pero ¿hacia dónde debería ir el sistema político, democrático, costarricense? Mira, lo vamos a resumir en unas palabras muy conocidas, que suenan casi a cliché político. Hay que trabajar para crear una sociedad que sea más libre y que sea justa, Pero para lograr llegar a eso, para lograr llegar a una sociedad donde la libertad y la justicia se compaginen, se concatenen, deben de erradicarse los egoísmos y los abusos de los intereses creados sectoriales. Los egoísmos y los abusos de los intereses creados sectoriales. No se puede, no se debe hablar de solidaridad y de justicia si al mismo tiempo estoy protegiendo intereses creados sectoriales. Desde el egoísmo no se puede hablar de solidaridad. Desde el egoísmo no se puede hablar de solidaridad. Y bueno, lo que estamos viendo en el mundo hoy, en buena parte, aparte de todos los hechos heroicos y de generosidad, es un grado muy grande de egoísmo. Eso hay que verlo solo considerando el caso de la Unión Europea, donde ni siquiera entre ellos se logran poner de acuerdo para ayudarse mientras están muriendo miles y miles y miles de personas. Muchas gracias, Fernando. Siempre es un gusto hablar con vos. Muchas gracias, Claudio, y estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado, como siempre, ese compromiso que usted tiene con la política con P mayúscula. Los esperamos de hoy en 8 días aquí en Noche Sin Tregua. Un abrazo.